Lunes 6 de febrero, el año arranca y no se detiene. Y qué bueno que estamos montados en el avión de vivir el 2023. Claro, hay que vivirlo en armonía, vivirlo en confianza, con fe, con amor y con propósitos definidos para mejorar de esa manera el nivel de vida. Y así son nuestras reflexiones. Nosotros tenemos un tiempo compartiendo con ustedes las reflexiones y les doy un abrazo inmenso y una demostración de cariño inigualable por el favor que ustedes me hacen de compartir. Porque quiero que sepan, las personas tienen que agradecerse una a la otra, que se detienen un instante a interactuar, a compartir, a quererse, a practicar la solidaridad. Recuerden que en nuestras reflexiones, que nada tienen que ver con hacer discursos, no tiene nada que ver con privar de intelectualidad. Claro, tenemos detrás un librero hermosísimo, que lo hemos construido desde más de 40 años, junto a mi mujer, y de cuando en cuando siempre revisamos los pareceres de personas que se dedican a diferentes quehacer de la ciencia artística, que generan cultura, el aprendizaje de las sociedades, en fin. Y sobre esos conocimientos que hemos ido acumulando, la vivencia sobre todo, la vivencia, yo tengo una vivencia nací en una aldea, yo nací en La Piña, en Fantino. Eso pertenece a la provincia de Sánchez Ramírez hoy, pero antes de cuando la dictadura de Trujillo, que se repartió la nación en provincia y él lo hizo de manera interesada, pues antes pertenecíamos a la provincia de La Vega. Luego hubo una reestructuración en la geografía política del país. Claro, siempre ajustada a los intereses del dictador. Por eso todavía hoy en día la provincia más inmensa, más grande en territorio es San Cristóbal. Y en San Cristóbal se albergan grandes cantidades de recursos naturales porque eran de propiedad del dictador Trujillo. Y de toda esta vivencia, desde pequeñito hasta que pasamos por la primaria, la intermedia, es decir, el séptimo y octavo curso, la normal, hicimos una parte de ella en un colegio jesuita, sabemos cómo se comportan, cómo actúan y a los intereses que obedecen, porque los observábamos, ya teníamos inquietudes de conocer. Y como familia religiosa llegamos a conocer a profundidad muchas de las cosas de ellos, de la forma de su gobierno, de la forma de su conducta, de la hipocresía, muchas veces cómo se manejaban, porque los sacerdocios siempre han tenido problemas de identidad, siempre. Bueno, pero eso es milenario. Eso no es solo de una creencia, sino casi todas las creencias que ha ido construyendo sobre la base de los conocimientos que va
adueñándose el ser humano, surgen creencias de diferentes tipos. Bien, hoy vamos a hablar precisamente de la familia. Nada que tenga que ver con que hayamos investigado de forma que no obedezca a nuestras reflexiones de nuestra vivencia. Pero en la familia hay que remontarse a cuando hay una ruptura del desarrollo natural de los aborígenes que fueron los pobladores originarios de estas tierras. Bueno, luego de miles de años de los aborígenes desarrollarse en estas tierras, siempre fueron vírgenes porque tuvieron la osadía de protegerla, de no saquearla. Y tenían una cultura muy bien estructurada en cuanto a desarrollarse, y alcanzaron desarrollo en los conocimientos, en la forma de vida, en la forma de intelectual, en la forma de alimentarse, en la forma de convivir. Y todo esto era de manera colectiva, esencialmente. Es decir, esas comunidades que se desarrollaron al margen de esos inmigrantes que poblaron estas islas y este continente de hace decenas de miles de años atrás, su norma era convivir con la naturaleza, porque era el medio de sustento de ellos, de la colectividad, de la familia, el hijo, el padre, la madre. La madre era la que generalmente tenía la vanguardia en el sustento de la familia, en conducir la familia. Y vivían en armonía, y vivían en colectividad, y trabajaban para producir todo lo que necesitaba la colectividad, y todo lo que había en el medio ambiente, y todo lo que había en su geografía política, es decir, en el terruño donde vivían las etnias, que eran varias etnias, y que generalmente también emigraban a otras islas y se rotaban, y ya llegó un tiempo en que también surgieron la apetencia de una etnia quizás imponerse a las otras. Esto ha sido parte del desarrollo del ser humano, tratar de dominar. Pero hasta un tiempo no muy lejano, la forma de vivir era la colectividad, donde todo se sociabilizaba, donde todo pertenecía donde todo era colectivo. Pero llegó de repente e invadieron esta tierra un imperio lejano. En ese entonces el Imperio Español, en el 1492, que ya ellos sí tenían todo un desarrollo adecuado a su forma de ver el mundo y desde un punto de vista ideológico, porque su ideología era arrasar con todo para adquirir la riqueza de las poblaciones que ellos dominaban, que ellos invadían, que ellos asaltaban, que ellos los sometían a los designios de la cruz, que para ese entonces ellos estaban bajo la influencia del Estado dirigido por la Iglesia Católica. Y el Estado tenía su sustento espiritual e ideológico basado en el poder de la Iglesia Católica, del desarrollo que habían alcanzado hasta entonces, ya cuando habían asumido el Imperio Bizantino, el cristianismo, como su religión oficial. Porque al dividirse el Imperio Romano en el Imperio Romano y el Imperio Bizantino, los bizantinos se quedaron con la creencia, ya que Bizancio fue convencido de que asumiera el cristianismo, que fue una historia que se contó de una lucha que se dio en Palestina, en el Medio Oriente, que eran naciones, terrenos, pueblos que ellos dominaban, le impusieron su poder terrorífico los romanos, y ya ahí se desarrolló
todas esas religiones, la judaica, las musulmanas y la última que surge, la cristiana. Porque el Islam es de mucho tiempo atrás, luego los musulmanes acogen como su guía ya para los años, la década del siglo VIII, séptimo y octavo, asumen a Mahoma como su Mesías, como su profeta. Y Mahoma es quien entonces representa la creencia de todos los musulmanes del mundo. Entonces el Imperio Español, peor aún, ya había dicho Quevedo que para el siglo XV no había sociedad más corrupta y degenerada, llena de gánsteres, de ladrones, de perversos, de violadores, desde los niveles superiores de lo que dominaban ese imperio, de lo que dirigían ese imperio. Y ahí en esa cúpula, donde más corrupción había, quien era el guía espiritual de todo eso, era la Iglesia Católica. Por lo tanto, habían alcanzado un nivel de depravación, de corrupción, de degeneración, nunca vista en la historia de Occidente, de esos pueblos que habían alcanzado un desarrollo a la forma de vida de ellos. Y cuando llegan aquí, entran en contradicción, y como su ideología era adquirir riquezas, se enfrentan a los aborígenes, saquean a los aborígenes, destruyen la vida cultural, la vida que habían alcanzado como seres humanos en colectividad, destruyen todo y no dejan un solo vestigio de cómo era la organización política y geográfica de esa sociedad de los aborígenes, salvo algunos curas que vinieron con ellos, que siempre hay quienes tiran para la izquierda en cuanto a los caminos diferentes de transitar, y como la derecha, como esos imperios caminan una ruta derecha, entonces hay gente que se queda vigilante y escriben algunas notas discordantes a lo que ellos entienden hicieron bien. Porque su ideología era saquear para enriquecerse. Esos reyes les daban, como habíamos dicho, una oportunidad aquí, una migaja de todo lo que recolectaban aquí para el sustento del imperio. Pues los españoles ya habían alcanzado un nivel de degeneración, de descomposición, no comparable con ninguna de las otras potencias que luchaban por el dominio de controlar y dominar e imponer a sangre y fuego sus dictámenes, como los ingleses, los franceses. Y por eso los españoles, los franceses y los ingleses siempre vivían en guerra, porque era por la dominación de la colonización y el saqueo de los países, de las naciones, de las aldeas que ellos invadían, y como habían alcanzado un nivel en lo militar superior, porque los aborígenes eran civilizaciones pacíficas, no habían dedicado su tiempo a construir armamentos para enfrentarse unos con otros, no vivían en colectividad, vivían en la necesidad de producir para que la familia de entonces, de los aborígenes, que sí que había en su familia, que había una estructura familiar donde la mujer era el que dirigía todo, que era la responsable de administrar los recursos que se recolectaban para alimentar a la comunidad. Miren la diferencia, y con esa civilización el occidente ya empezaba a alcanzar niveles importantes de perversión, de descomposición moral, de que lo único que importaba era, y el único Dios importante para ellos, y la única ideología importante para ellos era acumular riquezas, en base al saqueo y a sometimiento a la esclavitud de las poblaciones que ocupaban. Bueno, y de ahí entonces es que se destruye la civilización de los aborígenes en nuestras islas y en el continente suramericano y en el continente norteamericano. Continente americano, que no es el nombre de los aborígenes, lo dividieron en América del Norte, América del Sur y el Caribe.
las islas del Caribe, que somos nosotros, los isleños. Y con esas islas hicieron y deshicieron todo lo que le vino en gana a los imperialistas españoles, que luego fueron desplazados del dominio de esta tierra por los franceses, de esta tierra, de esta isla. Y los ingleses no pudieron aquí asentar una cabeza de puerto que le permitiera a ellos quedarse con una parte de la isla, sino que fueron los franceses quienes finalmente se quedaron como los únicos dueños de la isla bajo un acuerdo que se celebró entre Inglaterra, Francia y España. Pero ya se desarrollaron los acontecimientos en los aborígenes africanos que fueron sustraídos del continente africano como esclavos y traídos aquí amarrados en góndolas, de lo que ya le hemos hablado, y ya esa es otra historia que la hemos narrado aquí y que ustedes ya tienen comprensión de ese desarrollo. Bueno, así el imperio occidental, encabezado por España, impone a sangre y fuego su cultura, la impone su cultura. Eso hay que entenderlo, que ellos imponen su cultura y es exactamente a donde quiero llevarlo, porque es la cultura que hoy hemos heredado, la cultura del saqueo, la cultura de la dominación, la cultura de imponer, la forma de hacer las cosas y la forma de creer, porque en esa cultura occidental encabezada por España, quien orientaba espiritualmente a ese imperio era la Iglesia Católica y se imponía entonces la fe religiosa católica que obedecía a un imperio paralelo a los imperios y que tenían que hacer alianza con la Iglesia Católica para poder sustentar y dirigir su Estado con el apoyo de la Iglesia Católica, que eran los que ideológicamente componían todo el desenvolvimiento de esas naciones imperialistas como España, Inglaterra, Francia, Holanda, Portugal. Fueron naciones imperiales que salieron por el mundo a saquear y a dominar pueblos de paz, pueblos aborígenes, que eran autóctonos de sus territorios, y ya ustedes saben cómo doblegaron al mundo. Entonces la Iglesia, según Francisco Quevedo en el siglo XV, fue quien primero narró la descomposición, como la pérdida de la moral, como el requebrajamiento de la vivencia, cómo se desarrolló los delincuentes, tanto de arriba, que eran los primeros, apoyados todos, claro, por la acumulación de riqueza que demandaba la Iglesia Católica para seguir siendo el eje de estos imperios y tener incidencia como una forma espiritual de que ellos comprendieran que estaban por encima del bien y del mal. Si la Iglesia estaba por encima del bien y del mal, por eso acumularon tanta riqueza hasta hoy día. Bueno, yo le he dado seguimiento a una iglesia pequeña que había por un lugar aquí. Bueno, y esto fue creciendo, y ayer estuve en una misa y vi aquella gigantesca obra de tanta riqueza que hay ahí, que se ha expandido y ya va casi por 2 cuadras en una urbanización de un nivel medio alto, por lo que eso hoy día debe valer sobre los 300 millones de pesos, mínimo la infraestructura. Entonces, sigue la Iglesia Católica acumulando riqueza sobre la base de la alianza que hace con el Estado y con los sectores que se han desarrollado muchas veces apañado por la misma Iglesia. Sectores degenerados que han alcanzado a controlar, producir grandes riquezas sobre la base de negocios dolosos. Bueno, y de ahí la Iglesia Católica, entonces apostólica y romana, contribuyó enormemente a que esta potencia destruyeran esta civilización
que representaban los aborígenes, es decir, los originarios de los diferentes territorios, de la diferente geografía de donde habitaban ellos y de lo que habían alcanzado como gobernanza, sobre la concepción que lo normaba a ellos y su ideología, que era en gran medida proteger la colectividad, donde los niños eran educados por los ancianos, eran orientados por las madres, eran formados para servirle a la comunidad, para vivir en colectividad, para producir en colectividad y desarrollar todo su medio ambiente y cuidar todo lo que tenía que ver con los microclimas, con las estructuras de la naturaleza que permitían el desarrollo del ser humano. Bueno, y con todo eso acabaron e impusieron el debacle que generaba el Imperio Español en todo lo que tenía que ver el buen desenvolvimiento del ser humano. Eso lo erradicaron, destruyeron esa civilización, no dejaron vestigios, ¿no? Lo destruyeron todo, todas sus escrituras, todo lo desaparecieron, se lo robaron y deben de estar ahí por el Vaticano, por los imperios franceses, imperios españoles. Todavía se mantienen como el imperio occidental aliado con Estados Unidos. Bueno, pero hoy día la familia hereda todo esto, todo lo que impuso el Imperio Español aquí lo hereda la familia de hoy, porque nosotros fuimos subyugados por una civilización que había alcanzado un nivel de degeneración importante. Es decir, su conducta social se había degenerado a un nivel insospechable, donde los padres no respetaban las hijas, donde las hijas no respetaban los hermanos, en fin, incluyendo reyes que violentaban todos los derechos de sus hermanas y querían hacerlas esposas de ellos, y en fin, todo esto es una barbaridad que hemos heredado hoy del Imperio Español, y por eso la sociedad nuestra hoy día es una sociedad desbandada. Tiene sus explicaciones en el origen de la dominación a que fuimos sometidos por el Imperio Español y hoy nos comportamos como ellos. Y por eso nuestras sociedades hoy están saturadas de una manera de coexistir donde el más fuerte se impone a sangre y fuego. A todos los niveles y en todas las actividades de los seres humanos que habitamos estas islas y este continente, y donde nos comportamos exactamente como nos los enseñaron los esclavizadores. Y por más que hayamos querido sobrepasar esa situación, se mantiene la corrupción, la degeneración, las violaciones, el saqueo, los robos, los asaltos, la opresión, extraerle hasta la mínima gota de sudor a los campesinos que labran la tierra, los obreros que ponen las industrias a producir, y es por la cultura que hemos heredado. ¿Y cómo podría romperse con eso? Bueno, vamos a ver más adelante. Esa historia tenemos que irla superando. Y la familia, tal cual la conocemos y la concebimos, lo importante sería apoyar a las familias para su desarrollo. Voy a hacer una serie pero primero voy a leerle de Xi Jinping un discurso donde él dice, donde en China continental, que es la China comunista de Mao Zedong, dice: la nación china siempre ha concedido gran importancia a la familia, pues la familia es la raíz de todo. Sean respetuosos con los ancianos y cariñosos con los niños. El hombre se siente tranquilo con una esposa virtuosa, con una madre tierna, hijos con piedad filial. Los hermanos se respetan entre sí,
trabajar para mantener a la familia y a la vez leer para mejorar la moral, administrar el hogar con diligencia y ahorro, ser educado y cortés, respetar la disciplina y la ley. Una familia armoniosa conduce a la prosperidad. Son algunos de los preceptos y virtudes tradicionales de la familia que el pueblo lleva en el corazón y la sangre, el pueblo chino, y que se han convertido en la importante fuerza espiritual que respalda e impulsa el desarrollo continuo y la transmisión de la herencia de generación tras generación y en una valiosa riqueza espiritual para la construcción de la civilización familiar. Pero es una expresión que está respaldada por una conducta y por una visión ideológica de cómo tiene que avanzar la sociedad. Y han entendido que la familia es lo fundamental, es lo importante, es la estructura que le da el sustento a la nación para alcanzar desarrollo, progreso y bienestar. Pero se actúa en consecuencia del Estado para fortalecer eso, para que no se desvíe la sociedad por donde tiene que seguir enrumbándose para alcanzar niveles superiores de existencia, donde las virtudes, donde la quietud espiritual, pero no desde el punto de vista de una élite religiosa que lo quiere todo, que lo absorbe todo, que lo acumula todo y que lo concentra todo en pocas manos, como las creencias que nos norman hoy como lo espiritual, que lo que hacen es enriquecerse enormemente las élites. Bueno, y esa es la visión y tiene que ser el compromiso del Estado para asistir a la familia y desarrollarla. Ahora, lo que le voy a señalar es lo que debe hacerse. Proporcionar medios para su desarrollo, facilitar los medios para asistencia, como la educación maternal, la educación infantil, la educación de la adolescencia, de la juventud, de la educación continua de la adultez, porque hay que seguirse educando en familia. Proporcionado todo esto por el Estado, y ahí es donde voy, y lo hace el Estado, no. Vamos a ver más adelante, un poquito más adelante. El apoyo a la familia para la estabilidad amplia desde lo emocional, lo espiritual y material. Eso es competencia del Estado. Pero ¿qué es lo que pasa con la familia en nuestros países que cada día se descomponen más? Porque ha sido sometida a la familia a vivir segregada, a vivir en condiciones infrahumanas, donde aquí solo vive bien con la sed de enriquecerse, de fortalecerse y de tenerlo todo, las élites. Por eso me decía un amigo y compañero de entonces, me decía, ¿tú sabías, Rafaelito, que las mujeres más hermosas la tienen la burguesía? Digo, bueno, pero las mujeres del pueblo son hermosas, sí, pero la mujer de la burguesía, su olor, su vestimenta, su exuberancia, obedece a la acumulación de la grande riqueza que han adquirido sobre la base del saqueo a los obreros de la burguesía. Y entonces ahí me explicaba, son vivencias, son mis reflexiones. Pero en sentido general la familia dominicana vive marginada, vive subyugada, vive en condiciones infrahumanas. Hay que ir a una choza, a una vivienda de tartalada de una familia, donde duerme el papá, la mamá, donde duermen los hermanos y las hermanas, donde duermen los allegados en una misma habitación. ¿Y qué sucede? Ahí comienza
esa sociedad a degradar la existencia de los seres humanos porque no han sido capaces de proporcionarle los medios para que se desarrollen y vivan dignamente, sino para que generar una manera de vivir que tengan que doblegarse, que tengan que inclinarse y servirle a sus patronos de la mejor forma posible, con el mayor rendimiento que se pueda y con la menor paga, porque no permiten que se desarrollen, tienen que mantenerlo en la pobreza para que sigan siendo pobres y poder seguir saqueándolo hasta la última gota de sangre. Esa es la ideología que norma hoy día, que la heredamos de los españoles, lo que hicieron con los aborígenes, quieren hacer con nuestros obreros, con nuestros campesinos, y vivir muy bien una élite que generalmente son las que gobiernan. Por eso las élites de hoy no es verdad que van a actuar de manera concreta a favor de la familia, porque la familia, lo único que ellos toman en cuenta son las elecciones que se dan cada cierto tiempo por una nueva forma de gobernar y que los presidentes y los mandatarios y los diputados y senadores y síndicos y en fin, los imponen ellos, las élites, con su dinero, porque generalmente, casi generalmente, en los partidos tradicionales que tienen que, como norma, dirigirlo las élites, saben a quién eligen y a quién no, quién le puede servir a ellos y quién no le puede servir a ellos, qué diputado va a hacer lo que ellos digan, qué senador va a hacer lo que ellos digan, y esos son los que generalmente eligen. Y usan a la familia con el marketing que se asiste de ciencia como la neurociencia, del mercadeo, como forma de venderle a la persona una idea, de la forma de recolectar todos los datos posibles, como hacen con las plataformas y las redes que tenemos vigente hoy, que es lo que tenemos vigente hoy, y ellos aprenden y recolectan todo lo que siente, quiere y admira y procura tener un ser humano. Lo tienen registrado y esas informaciones, esa plataforma, se las venden a las élites, porque un candidato pobre no puede comprarle esas informaciones a las redes. Eso cuesta muchos millones de pesos. Y por eso se la compran a las plataformas que hay. Y para ello entonces con el especialista en marketing, en el neuromarketing, en toda la forma de dirigir a una sociedad mediante la propaganda, mediante el bombardeo de informaciones permanente por los medios que tenemos hoy, que son las plataformas, donde se difunde de todo por ahí, pero qué bien, porque también todos tenemos el derecho, mismamente. Lo que pasa es que usted no puede confundir la plataforma que alimenta con datos concretos a las élites a base de dinero, con la plataforma que usa el pueblo para difundir las cosas que hacen. Eso es muy diferente. Esa plataforma y esos datos que le venden a las élites, a los que dirigen la campaña, para que sean los futuros presidentes, senadores, diputados y alcaldes, eso es otra cosa y tienen muchísima estructura de hacer llegar a la población y convencerla y dirigirla psicológicamente hacia donde ellos quieren. Siempre le conté una experiencia que sucedió en Trinidad y Tobago, donde la población india es la mayoritaria. Hay una población negra que fueron los esclavos originarios que trajeron del África en esa comunidad y no sabían qué hacer con la juventud porque la juventud no quería votar ni creía en las elecciones, pero entendieron, averiguaron que la familia india es diferente a la familia negra, donde la familia india tiene un peso específico, la madre, el padre, y lo que ellos digan y lo que ellos quieran es lo que generalmente hacen sus hijos, sus jóvenes. Mientras que en la familia negra los jóvenes logran una independencia de criterio, de ver el mundo, de actuar por todo lo que han pasado. Es diferente su comportamiento, es muy diferente. Muy diferente además es de donde surgió el desarrollo de la vida humana, del África. Bien. Y entendieron entonces que sí, que iban a aprovechar el eslogan de no votar, pero
sutilmente vendieron la idea, llévate de tu papá, llévate de tu mamá. ¿Y qué pasó? Los negros no votaron, pero los indios sí. ¿Quién ganó? La candidata india, para que sepan cómo es que manejan la mente del ser humano cuando ellos tienen todas las informaciones para poder orientarla, dirigirla y hacerle creer y que se comporten como la sutileza que le hace llegar por donde es que tienen que caminar. Pues bien, y así inclinan la simpatía. ¿Y luego qué? Luego que pasa eso, ¿qué? Nada, no hay amor paternal, no hay amor filial, no hay asistencia para producir desarrollo, progreso y bienestar. Y todo ha sido una mentira, donde las élites han logrado sus objetivos y en lo adelante la familia no existe. Porque es una hipocresía, tanto de la Iglesia Católica, tanto como de las élites gobernantes, como de las élites que controlan el capital, tanto nacional como el capital internacional y el capital mundial, de que hay que aprovecharse de la nobleza de la familia y guiarla y orientarla y provocar que ellas hagan lo que quieran las élites. Por eso los negros, por más que quieran, actúan como blancos muchas veces. Porque le cambiaron toda su forma de ser, le cambiaron los nombres. El que se llamaba Arán Jujú, le pusieron Pedro Almonte. El que se llamaba Arián Burú, le pusieron Jiménez de Soto. En fin, así le distorsionaron la vida a millones de seres humanos que esclavizaron para esa potencia de hoy que se mantienen en el occidente, enriquecerse, y hoy sus estados son muy poderosos económicamente. Y el que no quiere hacer lo que ellos digan, entonces tratan de imponerle por la fuerza, le hacen guerra, le hacen sabotaje, le hacen una vida imposible para que su población se subordine y actúen contra sus gobernantes que sí quieren a su nación. Eso es lo que trataron de hacer con Rusia, que no han podido hacerlo nunca con Rusia, nunca. En la existencia de Rusia, Occidente nunca ha podido destruirla, nunca. No van a poder porque ya todo ha ido cambiando mucho. Todo ha sido una mentira y muestra de ello es la debilidad de la estructura familiar de hoy. Como decíamos, la familia la asignaron, están confinada a vivir en la forma infrahumana más extraordinaria que pueda haber conocido la humanidad. Y de ahí entonces es un caldo de cultivo para generar actitudes de violación, de saqueo, de dedicarse a los negocios ilícitos como venta de narcóticos, venta de hombres y mujeres, venta de medicina falsa. Y han hecho un monstruo donde ya una persona no vale ni 5,000 pesos, porque uno de esos que viven en condiciones infrahumanas de una familia se dedicó a conseguir la forma de vivir de la forma fácil desde su óptica, y por 5,000 pesos mata a cualquier persona. Por 5,000 pesos que usted le pague aquí a una persona de esa, mata a un ser humano. Entonces, eso ha complicado enormemente a la sociedad, porque es un segmento de ella que la ha generado el mismo sistema desde que llegaron los españoles. Y es lo que quiero hacer ver. Por eso decíamos que cuando un presidente manda a matar a los ladrones, a lo que entienden ellos que son ladrones, actúa de muy mala manera y está sujeto a ser sancionados y juzgados a nivel internacional por juzgados que imparten justicia y puede ser condenado por no procesar y condenar a una sanción que tenga para la violación de los derechos que usted ha cometido cumplir esa condena. Sino que medalaganariamente da instrucciones a la policía, al ejército, de que maten los ladrones. Entonces eso es muy peligroso,
porque la sociedad se complica y puede llegar a lo que hoy está sucediendo en la hermana República de Haití, donde hay una alianza rarísima de sectores rarísimos que tienen prácticamente una guerra contra el establishment, es decir, contra los que gobernaron antes y contra los que saquearon y que hoy se han sublevado y han hecho alianza estratégica y nadie sabe explicar las razones reales de por qué se juntan para ellos tratar de ser los que dirijan esa nación. Pero tienen sus razones. Los franceses eran imperialistas más sangrientos que los españoles, más perversos que los españoles. De ahí, bueno, y no han producido el desarrollo que se necesita, sino que han mantenido a la familia en una asignada, es decir, una familia la mantiene en condiciones indecorosas de vivir, por la vivienda, por la escasez de recursos que pueden conseguir con el trabajo, con las oportunidades que dé para desarrollarse, con los apoyos de los gobiernos. No, desde que pasan las elecciones solo surgió la familia como un ente importante en ese proceso de elecciones. Luego que pasan las elecciones y las élites cogen el control de la gobernanza, adiós familia, ya nada para la familia. Porque su ideología es acumular riqueza, no enfrentar los problemas de la sociedad, no, bajo ninguna circunstancia. Los que están gobernando hoy, lo que aspiran es a ser ricos, muy ricos y cada día más. Es diferente a las concepciones que nombran, por ejemplo, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde tiene un programa de apoyo a la familia mexicana desde que son chiquititos hasta que se mueren. Pero un apoyo en sentido, todo el mundo tiene su pensión, no necesitan salir a pedir, no necesitan salir a delinquir porque le están dando oportunidades para trabajar, para estudiar, tienen becas, todo. Hay un apoyo a la familia enorme en México y en México va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, floreciendo y se va desarrollando toda la sociedad mexicana. Porque se está gobernando para todos los sectores y como dice el presidente, Andrés Manuel López Obrador, primero los pobres, porque es que si no se atiende a la familia y a la pobreza, la sociedad será inaguantable como es hoy día nuestra sociedad, donde el temor, el miedo cunde y produce un pánico enorme, al extremo de que usted lo piensa mucho, de moverse de un sitio a otro, de cierta hora del día, porque usted puede ser víctima del asalto, del atraco, de que lo secuestren, de que lo maten, de que le vendan los órganos, de que su familia la destruyan, en fin. Todo eso sucede día a día. Pero los gobiernos lo que hacen es tomar medidas para ellos enriquecerse y enriquecer los sectores de poder. No hacen nada más. Eso es lo que hacen. Y todo, lamentablemente, ha sido una mentira. Claro, de la ideología que impregnó Juan Bosch en el PLD, muchos hombres siguen creyendo en la liberación nacional encabezado por el presidente Danilo Medina y por eso hizo el gobierno de apoyo a las comunidades que él desarrolló, donde toda la semana durante 8 años visitaba una comunidad a llevar la ciencia, a llevar los avances para que sus campos, sus predios agrícolas se desarrollaran y llevarles recursos para que pusieran en marcha pequeñas industrias, pequeños talleres, pequeñas formas de producir diferentes como la forma que hoy existe para la producción, donde una tarea de tierra produce con nuevas semillas. Claro, no adulterada para hacer daño, sino de semilla generalmente congénita, del mismo sitio, mejoradas, y donde los científicos del país la mejoran, pero que no le hacen daño al ser humano. Las que esas grandes compañías modifican, esas sí que hacen daño, son transgénicas y producen cáncer y producen todo tipo de enfermedades y de ahí se derivan todos los COVID, inclusive. Bueno,
Y en lugar de proporcionar el desarrollo, de proporcionar, hacer salir de la extrema pobreza a la familia, en el lugar de proporcionarle todos los medios para que se eduquen, para que se formen, y de que haya un stop a esa industria de generar todos esos segmentos de la población que pasan a servirle al mal por los caminos equivocados, donde surgen las actitudes para delinquir, para asesinar, para robar, para atracar, para vender estupefacientes, para vender todo tipo de órganos del ser humano a instituciones caritativas, entre comillas. No puede nadie pensar que esa decomposición no sea fruto de todo el sistema que hemos vivido desde que llegaron los imperialistas españoles, matando, capando y señalando y destruyendo todo lo que era la civilización, sí, con su propósito fundamental de no dejar ni un solo vestigio de esa civilización, de borrarla. Por eso hoy nosotros pensamos como españoles, como americanos, norteamericanos, porque hemos sido invadidos 3 veces por el imperio americano, por el imperio norteamericano. Y nos han deformado. Por eso, si no se le da un giro real y se le asiste a la familia y se le da todo lo que necesitan para desarrollarse e emprender una nueva forma de vivir, la sociedad se irá complicando y aquí habrá situaciones tan neurálgicas que no podrá nadie buscar la solución hasta que no se imponga el más fuerte. Poner empeño especial entonces a la familia como célula de la sociedad es vital para la sociedad. Y la familia, cuando es bien atendida, entonces, me dicen si es así ahora, genera estabilidad social. Genera la felicidad de la familia, conduce a la familia a la tranquilidad y produce en la sociedad tranquilidad. Cuando una familia es civilizada, conduce a que la sociedad crezca la civilización de la armonía, la civilización de la hermandad, la civilización de la cooperación del uno con el otro, la civilización de no dejar que la familia ninguna se queden detrás, sino que nos agarremos de manos y vayamos todas juntas hacia adelante, con fuerza. Y esas características que genera de bienestar a la familia, de ser así, que genera estabilidad, que genera progreso, que genera desarrollo cuando ve bien atendida la familia. Entonces, eso está íntimamente, estrechamente ligado al futuro de la nación. Y de ahí, claro está, cuando las familias viven bien, en el país se viven bien. Nadie querrá irse del país. Y es de ahí que en el país marchará bien y en armonía. Para lograr éxitos en las familias
hay que anteponer el interés colectivo y dejar atrás el interés personal, que es de la política que rige al Estado chino, donde primero está la familia, el interés de la familia, donde priman las condiciones que deben ser favorables para que la familia se desarrolle, para que la familia progrese, para que la familia alcance un nivel de felicidad que lo transmita a toda la nación. Por eso es que en China hoy día se está impulsando la cultura de fortalecer, de profundizar el bienestar material y espiritual de la familia, porque eso conlleva a que el país tenga progreso y desarrollo y haya felicidad de todo el pueblo. Y es lo que está pasando hoy día aquí, ¿no? Aquí hay un abandono deshonesto de toda la familia. Y toda la familia se ha descompuesto. Cualquier familia hoy tiene un miembro que vende droga, que consume droga, que mata mujeres, que secuestra a las mujeres para venderla como mercancía del placer, del sexo. Para mujeres jóvenes y hombres jóvenes que lo secuestran y lo mandan y le sacan los órganos, los ojos, el corazón, el hígado, el páncreas, para venderlo a supuestas instituciones de beneficencia en la salud, y no son más que impulsoras de las actividades más asqueantes que pueda haber en la especie humana, que es despojar a un ser humano de su vida para saquearle sus riquezas que tienen como órgano, que es lo que le da la continuidad en su estabilidad emocional y espiritual, en el desarrollo como ser humano. Piensen bien si los que están gobernando hoy están atendiendo a la familia o no la están atendiendo, sobre la base de lo que hemos dicho, de nuestras reflexiones. No es un discurso que queremos hacer, son observaciones fruto de nuestras reflexiones. Nos veremos el próximo lunes. Muchísimas gracias de compartir conmigo este momento. Difúndanlo y denle a la campanita para suscribirse al canal. Así que dicen la mayoría de los que tienen la oportunidad de hablar con ustedes. Muchas gracias. Lo queremos mucho.